Esta es mi madre, una mujer sin estudios, pobre, que solo sirvió para trabajar con las manos. En plena boda fastuosa, fue mi propio hijo Diego quien lanzó esas palabras de desprecio en chino, convencido de que yo no entendía ni una sílaba. Pero lo que Diego jamás imaginó es que en ese preciso instante, la madre que durante años había callado, tomaría una decisión que lo haría perderlo todo. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una madre llega a su límite, sigue leyendo, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me lees. Yo soy Rosa María Vargas, nacida en un rincón olvidado de Chiapas, donde la tierra seca y el viento ardiente parecen querer borrar cualquier ilusión. Crecí con carencias, pero en mi pecho alguna vez latió una esperanza luminosa. El día que conocí a Andrés Morales, él era ayudante en una obra. Un hombre alto, de voz amable y una sonrisa capaz de borrar el cansancio más hondo. Nos casamos cuando yo tenía apenas 18 años, sin más fortuna que nuestro amor y la fe ciega de que juntos todo sería posible. Nuestra casa era apenas un cuarto de láminas oxidadas, pero a mí no me importaba. Creía que mientras tuviera por Andrés, podría enfrentar cualquier tormenta. Luego nació Diego Morales Vargas. Ese niño fue la última chispa de luz en medio de tanta oscuridad. Tenerlo entre mis brazos con esos ojos tan claros como el cielo despejado del sur, me devolvía fuerzas desde lo más profundo. Aunque la vida era dura y muchas veces, nuestra comida no pasaba de tortillas duras y un poco de frijoles. La risa de Diego me hacía olvidar el hambre. A Andrés le sucedía igual. Solía cargarlo en los hombros y cantarle sones tradicionales. Aunque su voz era ronca y desafinada, aquellos breves momentos eran lo más cercano a la felicidad que conocí. Pero la vida no nos dejó tranquilos. Un día, cuando Diego acababa de cumplir 3 años, Andrés volvió de la construcción con el rostro cenizo y la mano en el pecho. El andamio donde trabajaba se había venido abajo, y aunque salió con vida su pecho, nunca volvió a estar bien. El médico nos dijo que sus pulmones estaban gravemente dañados, pero no teníamos dinero para tratamientos prolongados. Entonces cargué con el peso de todo. Al amanecer me amarraba a Diego a la espalda y caminaba al mercado de San Cristóbal con mi canasto, unas acelgas, jitomates maduros, ramitas de cebolla. Todo lo que podía vender para juntar unas cuantas monedas. De regreso cuidaba de Andrés, dándole sorbo a sorbo un té tibio de hierbas. Aunque muchas veces yo misma no probaba bocado, verlo debilitarse era un tormento. Solo podía tomarle la mano, rezar y esperar un milagro que sabía que no llegaría. Una noche, bajo un aguacero implacable, Andrés comenzó a toser con desesperación. Lo abracé. Froté su espalda intentando que respirara, pero la sangre brotó de su boca tiñendo de rojo la vieja cobija. Grité pidiendo ayudas a los vecinos, pero nadie pudo hacer nada. Andrés murió en mis brazos mirándome por última vez, con ojos llenos de perdón, por dejarme sola con nuestro hijo. No pude llorar en ese momento. Solo lo abracé con todas mis fuerzas, como si al soltarlo el mundo se viniera abajo conmigo. El entierro de Andrés Morales fue pobre y triste. Apenas unos cuantos vecinos acudieron en silencio bajo la lluvia. Don Tomás Ruiz, el anciano del final de la calle, cavó la tumba sin decir palabra. Solo me dio una palmada en el hombro con una mirada cargada de compasión. Yo sostenía a Diego, que apenas tenía 4 años, mientras mirábamos el agujero que guardaría a su padre. El niño no entendía lo que pasaba. Levantó la vista y preguntó: ¿A dónde se fue papá, mamá? Le apreté la mano con fuerza y por fin las lágrimas me vencieron. Tu papá está en el cielo, hijo mío. Respondí, aunque yo misma no sabía si el cielo existía. Allí,
Junto a la tierra fresca que aún olía a humedad, juré criar a Diego para que fuera un hombre de bien aunque me costara la vida. Los días siguientes se sintieron como vivir bajo una nube eterna. Cada madrugada antes de que amaneciera me levantaba para llevar verduras al mercado de San Cristóbal. Mis pies se inflamaban, mis hombros ardían por el peso del canasto, pero jamás me permitía flaquear. Al llegar la noche fregaba platos en una pequeña fonda del centro. Una vez del agotamiento se me resbaló un plato y se estrelló en el suelo. La dueña, una mujer áspera, me señaló con el dedo y me gritó: «Inútil, ¿cómo es posible que ni un plato puedas cuidar?». Yo agaché la cabeza, tragué mis lágrimas y recogí los pedazos uno por uno. No podía responderle. Si me despedía, Diego y yo nos quedaríamos sin un peso para comer. Sus insultos me atravesaban como cuchillos, pero me repetía a mí mami, píquimo. Mientras Diego tenga comida y ropa, yo puedo aguantarlo todo. Diego creció en la pobreza, pero era un niño despierto con una sed de aprender que nada podía apagar. A la luz temblorosa de un quinqué de petróleo, se sentaba acá a estudiar con un libro viejo de esquinas rotas y páginas amarillentas. A veces el humo del quinqué le hacía toser, pero él seguía escribiendo con empeño. Verlo tan entregado me calentaba el corazón, como si todo sacrificio tuviera sentido. Los vecinos conmovidos a veces me regalaban un poco de arroz o unos camotes. Siempre los guardaba para Diego. Yo me conformaba con tortillas frías y muchas veces con nada. Una vez me desmayé en plena calle, con el canasto aún aferrado contra mi pecho. Un hombre que pasaba me ayudó a incorporarme y me ofreció un poco de agua, pero yo solo sonreí débilmente y dije: «No se preocupe, estoy bien». No lo estaba, pero no podía caer. Él me necesitaba y yo debía ser fuerte. Por las noches interminables, cuando Diego ya dormía, me sentaba junto a la ventana y miraba la pálida luz de la luna filtrándose entre las láminas viejas. Extrañaba a Andrés. Recordaba los días en que aún reíamos juntos. Ahora solo quedábamos Diego y yo de frente contra el mundo. A veces pensaba en rendirme a acostarme y dejar que todo acabara. Pero entonces lo veía hasta él, con ese brillo en los ojos, y sabía que debía seguir. Ya no vivía por mí, sino por la promesa hecha junto a la tumba de Andrés. Por el futuro de mi hijo. Por dura que fuera la vida, no permitiría que me doblegara. Los años tras la muerte de Andrés Morales se convirtieron en una rutina de trabajo sin tregua y oraciones silenciosas para que Diego Morales Vargas tuviera un futuro digno. Diego creció y a los 15 años ya casi alcanzaba mi estatura. Sus ojos brillaban con la misma luz que los de su padre en sus mejores tiempos. Era un muchacho aplicado. Siempre regresaba de la escuela primaria Benito Juárez con elogios de sus maestros. Una tarde, mientras yo ataba con cuidado unos manojos de acelga en el mercado, se me acercó el profesor de Diego Luis Herrera. Vestía una camisa deslavada, pero su voz estaba llena de entusiasmo. «Rosa María Diego tiene la oportunidad de presentar un examen para una beca en China. Si lo logra, podrá estudiar en una gran escuela. Sería una oportunidad para cambiar su vida». Me quedé inmóvil. El manojo casi se me cayó de las manos. China. Ese nombre sonaba tan distante, tan ajeno como otro planeta. Le sonreí al profesor Herrera y asentí, pero por dentro sentí un peso aplastante. Sabía que una beca no cubriría todo lo necesario. Esa noche me senté con Diego y le pregunté: «Hijo, ¿quieres irte?». Él me miró con los ojos encendidos. «Mamá, sí quiero. Quiero estudiar. Quiero hacer algo grande». Sus palabras atravesaron mi corazón. Orgullo y dolor al mismo tiempo.
Sabía que para que Diego pudiera irse tendría que sacrificar mucho más de lo que tenía. Lo abracé susurrándole: «Mamá se encargará de todo». Pero esa noche no pude dormir en la cama vieja. Los números me asediaban: colegiatura, pasaje, gastos de estancia. La pequeña casita junto al arroyo seco, la que alguna vez fue mi refugio con Andrés, era lo único de valor que me quedaba. Al día siguiente, busqué a don Tomás Ruiz, el anciano vecino que me había acompañado en los peores momentos. Estaba sentado en su banquita de madera sorbiendo un café amargo. Con la voz quebrada le conté mi intención de vender la casa. Él me miró con ojos llenos de preocupación. «¿Estás segura, Rosa María? Esa casita es lo único que aún posees». Asentí con el cuerpo entero temblando. Si venderla significa darle una oportunidad a mi hijo, lo haré. Don Tomás suspiró, y aunque le dolía, me ayudó hasta encontrar un comprador. La vivienda se vendió por una cantidad vergonzosa, apenas suficiente para cubrir una parte de los gastos. El resto tuve que pedirlo prestado. En la notaría del pueblo firmé los papeles de deuda dejando mi huella dactilar como garantía. Mis manos no temblaban de miedo, sino porque sentía que estaba apostando la vida entera de mi hijo en un solo movimiento. El día que Diego partió, el sol ardía sobre nuestras cabezas y el polvo rojizo del camino se pegaba a mis faldas. Lo acompañé hasta la terminal de autobuses de San Cristóbal. Llevaba un morral con unas cuantas mudas de ropa y el libro que yo misma le había escondido entre sus cosas. Quise abrazarlo con todas mis fuerzas, decirle que lo amaba más que a mi propia existencia. Pero él apenas me devolvió un abrazo rápido con la mirada fija en el autobús que lo esperaba. «Mamá, te escribiré cartas», dijo antes de subir. Me quedé allí inmóvil viendo cómo el camión se alejaba entre una nube de polvo. Sentí que algo dentro de mí se encogía como si un puño invisible me estrangulara el pecho. No lloré, pero un vacío helado me invadió como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Al regresar a la habitación alquilada, angosta y sofocante, barrí y limpié cada rincón intentando con eso calmar el dolor que me carcomía por dentro. Pero al sentarme en la vieja silla de madera, ya no pude contenerme. Las lágrimas me brotaron y me cubrí el rostro sollozando con fuerza. No lloraba por haber perdido mi hogar, ni por la pobreza que siempre me había acompañado, sino por Diego, ese hijo, por el que había renunciado a todo y que ahora se alejaba de mí, rumbo a un mundo al que yo no pertenecía. Me preguntaba si acaso se acordaría de su madre, si recordaría los días en que yo cargaba canastos en el mercado o fregaba platos hasta que la piel de mis manos se abría. Todo lo había hecho para que él tuviera un futuro. Mi vida continuó dura y solitaria. Al amanecer cargaba mis canastos al mercado, los hombros adoloridos por el peso. Por las tardes lavaba platos en la fonda La Esperanza con las manos partidas de tanto remojarse en agua y jabón. Pero no quería seguir viviendo como una máquina. Pensaba, si Diego está en China aprendiendo cosas grandes, yo también debo hacer algo para no quedarme atrás. Así comencé a aprender chino. Al inicio solo eran unos cuantos caracteres sueltos que recortaba de periódicos viejos cuando limpiaba un pequeño hostal. Los llevaba a casa y bajo la luz temblorosa del quinqué pasaba horas copiando cada trazo. Murmuraba en voz baja, sintiéndome como una niña pronunciando sus primeras palabras. Si aprendo su idioma, quizá podré alcanzarlo, aunque sea un poco, en ese mundo lejano donde vive. No fue sencillo. Con los años la vista me fallaba y las manos me temblaban al sostener el lápiz, pero cada vez que pensaba en rendirme, evocaba a Diego, a su sonrisa cuando hablaba de sus sueños y me repetía: «Rosa María, tienes que lograrlo por tu hijo».
Un día, mientras vendía verduras en el mercado, un anciano francés de barba blanca y mirada curiosa se detuvo frente a mi puesto. Compró un manojo de acelgas y notó mi cuaderno lleno de caracteres. Sonrió y me preguntó: «¿Y esto por qué lo estudia usted?». Sentí vergüenza, pero le hablé de Diego. Él asintió con respeto y me ofreció: «Le enseño algunas frases en francés, a cambio de otro manojo de verduras». ¿Le parece? Acepté sin dudarlo. Desde entonces, cada semana regresaba y me enseñaba palabras sencillas. «Bonjour». Lo repetía una y otra vez, anotando cada palabra con esmero. Practicaba cada sílaba hasta sentir que tocaba con los dedos, un sueño que jamás hubiera imaginado. En mi juventud, nunca me habría atrevido a tanto. Con el tiempo llegó al pueblo una mujer italiana, Sofía Bianchi, pidiendo algo de comer. Su ropa estaba ajada por el viaje, pero su voz tenía un calor humano que me desarmó. En agradecimiento me enseñó a entonar canciones populares de su tierra. Una noche en mi diminuta cocina me atreví a cantar «O Sole Mio» con la voz trémula pero llena de alegría. Aquellas melodías, junto con las frases en francés, en chino y en italiano, me hicieron sentir que yo era algo más que una madre pobre. Me devolvieron la sensación de estar viva, como si también yo tuviera mi propio mundo, aunque fuera pequeño. Las primeras cartas de Diego Morales Vargas llegaron rebosantes de entusiasmo. Me hablaba de su escuela, de sus amigos, de países que yo solo conocía por los mapas. Las leía una y otra vez llorando de orgullo. En ellas describía las avenidas iluminadas de Beijing y las materias que lo apasionaban. Guardé cada carta como un tesoro dentro de una vieja caja de madera, pero con el tiempo las cartas comenzaron a espaciarse. Las largas páginas se convirtieron en correos electrónicos breves. «Mamá, necesito más dinero». Cada vez que leía esas palabras sentía un pinchazo en el pecho. No lo culpaba. Me repetía que estaba ocupado, luchando por salir adelante. Yo seguía reuniendo monedas aunque la fiebre me quemara el cuerpo. No dejaba de ir al mercado ni de fregar platos, todo para poder enviarle lo que pedía. Un día, con la fiebre consumiéndome, apenas pude levantarme, pero aún así me arrastré hasta el mercado. Don Tomás Ruiz, mi vecino de toda la vida, me vio y negó con la cabeza: «Rosa María, usted no puede seguir así para siempre». Yo apenas dibujé una sonrisa débil. Si no es por Diego, ¿para qué seguiría viva? Sin embargo, en el fondo el miedo comenzó a crecer. Temía que Diego se estuviera alejando de mí, no solo por la distancia, sino también en su corazón. Abracé con fuerza mi cuaderno lleno de caracteres chinos, frases en francés e italiano, intentando consolarme. Mientras él triunfe, todo valdrá la pena. Pero en lo más hondo de mi alma ya sentía una grieta minúscula, invisible pero punzante, como si poco a poco estuviera perdiendo al hijo que había amado, más que a mi propia vida. Una tarde, mientras me sentaba en el corredor remendando con torpeza la cortina gastada, alguien deslizó una carta por debajo de la puerta. Mis manos temblaron al abrirla. Diego Morales Vargas, mi hijo. Hijo regresaría a México después de tantos años lejos. No vendría solo, sino acompañado de su esposa extranjera y adinerada. Me quedé inmóvil con el papel frágil entre los dedos, que no dejaban de temblar. ¿Por qué Diego nunca me había dicho que tenía novia? Mucho menos que planeaba casarse. La pregunta me atravesó el corazón como un cuchillo afilado. Yo había sacrificado toda mi vida por él, había vendido nuestro hogar y trabajado hasta desfallecer. Y ahora me sentía una extraña en la vida de mi propio hijo. El dolor se me agolpó en la garganta hasta casi ahogarme. Ya no formaba parte del mundo de Diego. Ya no era la persona con la que compartía alegrías ni sueños.
Me quedé allí abrazando la carta con las lágrimas a punto de brotar. Recordé aquellos días en que era un niño y me lo contaba todo desde un raspón en la rodilla hasta su sueño de ser alguien grande. Y ahora estabas a punto de casarse, mientras yo, su madre, no sabía nada. Sin embargo, intenté consolarme. Seguro. Diego está ocupado, me repetía en voz baja, ocupado estudiando, trabajando. Por eso olvidó contármelo. Esa mentira piadosa fue mi único salvavidas. Me limpié las lágrimas, me puse de pie y sentí como una chispa de esperanza regresaba. Diego volvería a casa. Me presentará a su esposa. Imaginé a toda la familia reunida como en los viejos tiempos y me prometí prepararle la mejor bienvenida posible. Me limpié el sudor del mandil y observé la pequeña casa rentada. Las paredes estaban manchadas, el techo de lámina se quejaba con cada ráfaga de viento. Me dije que aunque fuera pobre, debía recibir a mi hijo con dignidad. Comencé a limpiar la vieja mesa de madera, donde Diego solía estudiar bajo la luz de un quinqué. La froté hasta dejarla reluciente, aunque las hendiduras siguieran allí, como cicatrices. Remendé la cortina rota aunque luciera desigual y parchada. Saqué la olla más grande y preparé un mole poblano, aquel platillo tradicional que Diego adoraba cuando era niño. El aroma del chile seco y las especias inundó la cocina trayendo consigo los recuerdos de aquellas noches en las que cenábamos juntos alrededor de una mesa humilde. Mientras removía la olla, las lágrimas volvieron a empañar mis ojos. Recordaría Diego este sabor, aquellos momentos sencillos. Los vecinos empezaron a murmurar. Doña Rosa Martínez, la vendedora de tamales del final de la calle, pasó y preguntó con curiosidad. «Dicen que Diego viene con una esposa rica, ¿verdad?» «Rosa María». Yo forcé una sonrisa y asentí. «¿Si viene a visitar a su madre?» Dentro de mí no me atrevía a pensar más. Solo deseaba que Diego siguiera siendo el mismo joven que alguna vez me abrazaba y reía cuando yo le cantaba. Más tarde apareció don Tomás Ruiz, el vecino de toda la vida, trayendo un manojo de cilantro fresco. Con su habitual bondad me dijo Rosa María qué dicha la suya. Su hijo ya es un hombre de éxito. Y ahora hasta con una esposa guapa, añadió con orgullo ajeno. Yo devolví la sonrisa, aunque cargada de amargura. No necesitaba que mi hijo fuera rico. Lo único que quería era que no olvidara a su madre. Al caer la tarde, cuando el sol teñía de rojo el horizonte, un claxon resonó en la calle polvorienta. Todo el barrio contuvo el aliento. Salí corriendo, el corazón golpeando en mi pecho. Un coche negro reluciente como sacado de una película se detuvo frente a la puerta. La puerta del auto se abrió y de él descendió Diego, mi hijo, ahora alto, enfundado en un traje negro impecable y con un reloj brillante en la muñeca. Ya no era aquel niño delgado que estudiaba bajo el quinqué. A su lado caminaba Xiomara, una mujer extranjera de belleza deslumbrante, enfundada en un vestido de seda rojo, que abrazaba su figura. Un collar de diamantes destellaba en su cuello. Parecían salidos de otro mundo, tan lejanos a esta calle pobre de Chiapas. Los vecinos se fueron acercando, murmurando entre ellos. «Mira nada más el Diego, ya parece todo un señor importante. Doña Rosa María tiene suerte de veras». Don Tomás Ruiz me dio una palmada en el hombro y soltó una carcajada. Rosa María. «¿Ya la hizo usted?» Yo solo asentí, intentando ocultar la inquietud que me retorcía por dentro. Corrí hacia mi hijo y abrí los brazos para abrazarlo. «Hijo, cuánto te he extrañado». Pero Diego Morales se quedó quieto, apenas posó la mano sobre mi hombro, sin corresponder al abrazo. Ese contacto fue frío, distante como el de un extraño. Traté de sonreír tragándome el dolor que me atravesó el pecho.
Xiomara avanzó y me extendió la mano. Sus dedos eran delicados con uñas pintadas de un rojo intenso, pero su mirada recorrió mi figura y la casita con un brillo fugaz de desdén. «Mucho gusto en conocerla», dijo en un español perfecto, con un tono neutro, como quien cumple un simple trámite. Los invité a pasar. Diego entró con sus zapatos brillantes vacilando al pisar el suelo de tierra apisonada. Detrás de él, Xiomara cruzó el umbral con su vestido de seda roja, que apenas rozaba el piso cuidando cada movimiento, para no tocar nada. Los conduje hasta la mesa donde había dispuesto un mole poblano recién hecho, tortillas aún calientitas y un plato de frijoles guisados. Los platos estaban desportillados, las cucharas gastadas, pero era todo lo que tenía. Diego se sentó y al mirar los alimentos frunció el ceño como si aquello no estuviera a su altura. Xiomara se cubrió la boca y dejó escapar una risita mientras sus ojos se paseaban con burla por la vajilla vieja. Muy rústico, comentó con un dejo de ironía. Serví la comida en silencio, llené los vasos con agua y me obligué a sostener la sonrisa. Hice tu platillo favorito de cuando eras niño, dije con la voz temblorosa. Diego apenas asintió sin decir palabra. Me senté frente a ellos sintiéndome una extraña en mi propio hogar. El aire dentro de aquella habitación se volvió espeso, como si una barrera invisible nos separara. El contraste entre el traje impecable de Diego, el vestido de seda de Xiomara y mi viejo delantal parchado, me hacía sentir cada vez más pequeña. Aún así, aparentando tranquilidad, intenté conversar. «¿Cómo te...? Vaya, ¿estás bien?». Él respondió con frialdad. «Bien». Xiomara solo sonrió sin añadir nada. Tomé un trozo de pollo y lo coloqué en el plato de Diego. «Come, hijo. Lo preparé toda la mañana para ti». Él lo sostuvo con la cuchara, lo miró un par de veces y lo dejó de nuevo. «Mamá, no tengo mucha hambre», murmuró con indiferencia. Xiomara dejó escapar otra risita y le susurró algo en chino. No alcancé a entender, pero su voz sonó cortante, burlona. Bajé la cabeza fingiendo atender mi propio plato, aunque por dentro el corazón me dolía con rabia y tristeza. Ese era Diego, el hijo por el que lo había dado todo, por quien vendí nuestra casa, pedí préstamos y trabajé hasta el límite de mis fuerzas. Y ahora me miraba como si yo fuera una extraña, como si mi existencia fuera una mancha incómoda en su nueva vida. Afuera algunos vecinos seguían curioseando por la puerta entreabierta. Escuché la voz de doña Rosa Martínez susurrar. «Mira nomás, el Diego ya parece un rey». Quise gritarles, decirles que yo no necesitaba que mi hijo fuera un rey, que solo quería verlo, mirarme con el mismo cariño de antes. Pero guardé silencio. Seguí llenando vasos y sonriendo como si nada pasara. Me repetí que quizá Diego estaba cansado del viaje que después cambiaría. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre. Ese niño que una vez me abrazaba y lloraba al rasparse la rodilla, ahora era un hombre distante sentado frente a mí, pero a kilómetros de mi alma. Esa noche, cuando ya se habían retirado a la habitación, me quedé sola en el corredor. El viento frío soplaba trayendo consigo el olor familiar de la tierra de Chiapas. Me abracé a mí misma intentando contener las lágrimas. Recordé aquellos días en que Diego era pequeño, cuando corría tras de mí en el mercado aferrado a mi mano, llamándome mamá, con su vocecita clara. Ahora había regresado, pero ya no era mi Diego. Levanté la vista hacia el cielo estrellado y me pregunté en qué me había fallado. Yo le había dado todo. ¿Por qué su corazón se había vuelto tan distante? No quise seguir dándole vueltas. Solo sabía que aunque me desgarrara por dentro, seguiría haciendo
todo por él como siempre lo había hecho. Estaba de pie en la cocina humilde, colocando con cuidado la comida sobre la mesa de madera gastada. El aroma de un mole poblano recién hecho se mezclaba con el del cerdo en adobo y el calor de unas tortillas recién salidas del comal. Eran los platillos que Diego Morales Vargas adoraba de niño, los mismos que preparaba en aquellos años en que aún nos sentábamos los tres a compartir la cena. Observé el sencillo banquete con la esperanza de que esos sabores encendieran algún recuerdo, alguna chispa de la vida que compartimos. Pero cuando levanté la vista y vi a Diego y a Xiomara sentados frente a mí, comprendí lo frágil de esa ilusión. Diego se acomodó en la silla. El brillo de su traje negro impecable lo hacía parecer tan lejano, tan ajeno a este hogar. Xiomara cruzó los brazos, sus ojos fríos recorrieron la mesa como evaluando algo sin valor. Con cuidado serví un trozo de carne de cerdo en el plato de Diego. «Come, hijo», le dije suavemente. «Lo preparé porque sé que antes te gustaba». Él miró la carne, tomó los palillos, la movió apenas y los dejó sobre el plato. Ni una palabra de gratitud, ni siquiera una mirada hacia mí. Se inclinó hacia Xiomara y en voz baja dijo en chino con un tono plano y cortante como una cuchilla: «Esta comida es pobre. Realmente no vale la pena probarla». Bajé la cabeza fingiendo atender la sopa frente a mí, aunque sentía el pecho apretado. Yo entendía cada palabra en ese idioma, cada carácter que durante años había aprendido desvelándome para acercarme al mundo de mi hijo. Pero no quería que lo supiera. No quería que viera cuánto me herían sus palabras. Xiomara soltó una risa seca y añadió con burla evidente: «Tu madre no parece más que una sirvienta agotada». Su carcajada me atravesó como una espina, pero permanecí en silencio. Serví un poco de caldo en mi plato con las manos temblorosas. Fingí no entender. Intenté convencerme de que quizá lo decían sin mala intención, que tal vez no querían lastimarme. Pero en el fondo sabía que era una mentira que me repetía para no romperme. El ambiente en aquella habitación angosta se volvió aún más sofocante. Entonces apareció don Tomás Ruiz en la puerta cargando una pequeña bolsa de chiles secos, queriendo darme algo para realzar el sabor de la comida. Se detuvo en el umbral. Sus ojos recorrieron fugazmente a Diego y a Xiomara antes de posarse en mí. Quizás sintió la tensión porque apenas dijo en voz baja Rosa María: «Aquí le dejo los chiles», y se marchó despacio, como si no quisiera incomodar. Yo deseaba llamarlo, pedirle que se quedara, que me acompañara para aliviar la soledad que me ahogaba. Pero solo asentí con una sonrisa forzada. Diego sacó de su maleta una botella de vino importado y sirvió en 2 copas de cristal que yo había dejado brillantes desde la mañana. Levantó la copa, brindó con Xiomara y ambos continuaron conversando en chino, con un tono que me borraba del mundo. Brindemos por nuestro futuro sin la miseria del pasado. Rieron. Sus miradas se iluminaron al encontrarse, pero ni una sola vez se volvieron hacia mí. Yo seguía ahí con la tortilla dura apretada en mi mano obligándome a tragar, aunque la garganta se me cerraba en un nudo amargo. Quise hablar. Quise preguntarle a Diego si recordaba aquellos días en que yo cargaba canastos de verduras al mercado de San Cristóbal, esas noches interminables, fregando platos hasta dejarme las manos partidas todo, para que él pudiera estudiar. Pero las palabras no salieron. Solo sonreí una sonrisa forzada que dolía más que el silencio. La cena continuó bajo un silencio denso, apenas roto por el tintinear de las cucharas contra los platos y los murmullos de Diego y Xiomara. Me levanté despacio, recogí los platos desportillados y los llevé a la cocina. Mientras los enjuagaba bajo el chorro helado, la voz de Diego rasgó el aire.
cada palabra en chino pronunciada con claridad, como si quisiera que yo la entendiera. Ella nunca comprenderá nuestro mundo. Siempre será una mujer inútil. Xiomara soltó una carcajada, apoyó la cabeza en su hombro y rió entre dientes como si hubiera escuchado el chiste más ingenioso. Me quedé inmóvil con un plato roto aún en las manos y el agua fría escurriendo entre mis dedos. Cada frase de Diego era como un cuchillo hundiéndose directo en mi pecho. Quise gritar, correr, preguntarle por qué. ¿Cómo podía hablar así de su propia madre? Pero no tuve fuerzas. Solo bajé la cabeza, oculté mis lágrimas y seguí tallando los platos como si no hubiera oído nada en aquella cocina oscura iluminada apenas por el foco débil colgado en la pared. Sentía que me desmoronaba en pedazos. Ese hijo por el que había entregado toda mi vida ahora me veía como un estorbo, como un peso del pasado que deseaba borrar. Todo mi esfuerzo, cada gota de sudor, cada noche agotada. Y lo único que recibía era su desprecio. Me sequé las manos y regresé a la sala con la sonrisa aún clavada en el rostro. ¿Quieren comer un poco más?, pregunté con un tono sereno como si nada hubiera pasado. Diego negó con la cabeza sin mirarme. Xiomara se limitó a sonreír, sus ojos fríos como el acero. Me senté frente a la mesa contemplando la comida ya fría, preguntándome cuánto más podría resistir. No quería que Diego notara mi fragilidad, ni que descubriera que yo entendía cada insulto. Pero por dentro sentía que me moría. Le había dado todo: mi casa, mi juventud, mi salud. Y él me miraba como a una desconocida, como si yo no significara nada en su vida. Un anhelo profundo me atravesó: la falta de Andrés Morales, su mirada llena de ternura y fe, cuando me veía criar a nuestro hijo, con la esperanza de convertirlo en un buen hombre. Yo había cumplido esa promesa, pero ahora me preguntaba si el precio había valido la pena. Diego había regresado, sí, pero no era el hijo que yo conocí. Traía consigo riqueza, pero también distancia, y palabras afiladas como cuchillos. Levanté la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban como burlándose de mi dolor. Cerré el puño con fuerza y me repetí en silencio: que pasara lo que pasara, yo seguía siendo su madre. Y mientras respirara no permitiría que este dolor me derrumbara. La cena terminó envuelta en un silencio espeso, y aún así forcé la sonrisa en mi rostro, aunque el corazón se me partiera en pedazos. Recogí los platos evitando cruzar miradas con Diego Morales, Vargas y Xiomara. Ellos seguían allí en mi pequeña casa como dos visitantes de un mundo completamente ajeno. Diego se recargó en la vieja silla de madera con aire de comodidad, como si no notara el esfuerzo que había puesto en preparar aquella comida durante todo el día, como si esos platillos no significaran nada. Xiomara, sentada a su lado, le tomaba la mano. El anillo de diamantes brillaba bajo la luz tenue. Se miraban, reían y murmuraban entre ellos sin dedicarme ni una sola mirada. Me sentía como una sombra presente pero invisible dentro de mi propio hogar. Cuando terminé de dejar la loza en la cocina, escuché a Diego suspirar. Su voz sonó monótona pero clara, hablando en chino con Xiomara como si quisiera que yo lo entendiera. Vamos a celebrar una boda fastuosa en Chengdu. Sus palabras flotaron en el aire, suaves pero heladas, como la sentencia de un futuro del que yo no formaba parte. Me quedé inmóvil con la mano apretando un plato astillado, fingiendo que seguía ocupada. Entonces Diego se volvió hacia mí y en un español cargado de cierta incomodidad, dijo: «Mamá, usted debe ir a Chengdu para la boda. La familia de Xiomara quiere conocerla». Aquella invitación que en otro tiempo me habría llenado de alegría me heló por dentro. Pude escuchar la falta de entusiasmo en su voz, como si se tratara de un simple compromiso, un trámite sin alma. Xiomara intervino enseguida.
Su mirada era fría, la sonrisa apenas marcada en los labios, y cada palabra que soltó en chino salió afilada como una hoja. Será la oportunidad perfecta para que todos vean la diferencia. Esa frase cayó sobre mí como un golpe certero. Sabía perfectamente lo que quería decir con la diferencia. Yo, la madre humilde con mis manos ásperas y mi delantal gastado puesta al lado de ellos impecables representantes de un mundo de lujo y apariencia. Bajé la cabeza y con un gesto leve respondí: «Sí, iré». Mi voz sonó tranquila, pero dentro de mí se abría un abismo oscuro que devoraba lo último de mi esperanza como madre. Ellos me miraron con un destello de satisfacción, como si confirmaran que yo era una ingenua incapaz de descubrir sus verdaderas intenciones. Me giré para seguir con la limpieza ocultando el dolor que me desgarraba por dentro. Me repetí que quizá estaba exagerando, que tal vez Diego solo quería que su madre estuviera orgullosa de él. Pero en el fondo sabía que me engañaba. Cada palabra en chino, cada mirada cómplice, cada sonrisa cargada de burla, eran agujas que me atravesaban el corazón, quemando y rasgando, hasta hacerme sentir que me desangraba por dentro. Esa noche arreglé la cama para Diego Morales Vargas y Xiomara en el único cuarto de la casa. Estiré la vieja cobija, alisé con cuidado cada arruga, intentando que luciera lo más decente posible. «Que duerman bien», les dije con voz suave, pero ellos solo asintieron sin decir nada. Extendí un petate delgado en la esquina de la cocina bajo la luz mortecina del quinqué, que dejaba ver las grietas de la pared. Me recosté abrazando una cobija raída. Cerré los ojos con fuerza intentando dormir, pero el sueño nunca llegó. En su lugar escuché la voz de Diego en medio de la oscuridad, hablando por teléfono en mandarín, acompañada de carcajadas. Llevarla con nosotros solo para convertirla en la burla de todos. Seguro será divertido. Me quedé tendida con los ojos abiertos en la penumbra, apretando la cobija contra el pecho. Quise levantarme, entrar en esa habitación y gritarle a mi hijo cómo podía hablar así de su propia madre. Pero no lo hice. Permanecí inmóvil escuchando sus risas mezcladas con la voz de Xiomara, como si compartieran un chiste en el que yo era el blanco. Me sentí desnuda, expuesta al desprecio del hijo, por el que había sacrificado todo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y no las limpié. Dejé que cayeran como si pudieran arrastrar el dolor que me consumía. Abracé con más fuerza la cobija conteniendo los sollozos. No quería que me escucharan. No quería que supieran cuánto daño me estaban causando. Me repetí a mí misma que solo tenía que resistir hasta el amanecer, que debía mantener la calma y que de algún modo encontraría la manera de enfrentar lo que viniera. Pero en el fondo, sabía que me estaba apagando poco a poco. Miré el techo cuarteado y me pregunté si aún tendría fuerzas para seguir soportando. Al día siguiente, cuando apenas despuntaba el sol, me levanté temprano y preparé un desayuno sencillo: tortillas de maíz recién hechas y café de olla. Diego y Xiomara salieron de la habitación con ese mismo aire elegante que no encajaba en aquella casa humilde. Comieron rápido, sin apenas hablar. Yo me quedé de pie en un rincón de la cocina observándolos con el corazón encogido. «Mamá, nos iremos pronto a Chengdu», dijo Diego con voz fría. «Váyase preparando». Asentí sin hacer preguntas, pero por dentro sabía que ese viaje no sería fácil. Las palabras humillantes de la noche anterior seguían retumbando en mi cabeza y me preguntaba qué más tendría que soportar en Chengdu. ¿Quedaba aún algún rastro de cariño en el corazón de mi hijo hacia mí? ¿O ya no era más que una sombra en su nueva vida? El día de partir rumbo a Chengdu, me levanté cuando apenas clareaba el cielo. La casita en las afueras de Chiapas estaba en silencio, rota solo por el goteo constante de las láminas oxidadas del techo. Preparé mi viejo morral de manta
Metí dentro unas pocas prendas gastadas y el cuaderno pequeño, donde durante años había escrito palabras en chino, francés e italiano. Aquel morral casi vacío no contenía nada de valor para el mundo, pero para mí era todo la prueba de mi esfuerzo y mi dignidad. Me miré en un trozo de espejo quebrado colgado en la pared y vi a una mujer envejecida con mechones grises y la mirada cansada. Me repetí a mí misma que pasara lo que pasara, debía ser fuerte, aunque fuera solo por mí. Diego Morales Vargas y Xiomara aparecieron en la puerta listos para partir. Diego vestía un traje claro como de empresario de película. Xiomara arrastraba una maleta de marca. Las ruedas se deslizaban suavemente sobre la tierra apisonada y su vestido de seda brillaba bajo la luz de la mañana. Caminé detrás de ellos con el morral al hombro sintiéndome como una sirvienta invisible. No me dirigieron la palabra. Apenas una mirada fría recordándome que no era más que un acompañante, un estorbo en su mundo perfecto. Llegamos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, abarrotado y ruidoso. Me sentía torpe entre la multitud procurando mantenerme a cierta distancia de Diego y Xiomara para no avergonzarlos. En el mostrador de registro, escuché una discusión. Un hombre de mediana edad con saco arrugado y el cabello despeinado intentaba hacerse entender con desesperación ante la empleada. Hablaba en francés con voz apurada. No entiendo. Mis documentos están correctos. Voy a perder mi vuelo. Por favor, déjeme abordar. La empleada negaba con la cabeza sin comprenderle. Los demás pasajeros lo miraban de reojo. Algunos encogían los hombros. Otros simplemente seguían de largo. Xiomara y Diego ya iban a continuar su camino, pero yo me detuve. Ese francés atropellado me resultaba familiar. Eran frases que había aprendido de Pierre Dubois en el mercado años atrás. Respiré hondo y me acerqué. «¿Me sigue? ¿Puedo ayudarle?», le dije en francés con la voz temblorosa por los nervios. El hombre Logan Dupont me miró sorprendido con los ojos muy abiertos. «¿Usted habla francés?», preguntó incrédulo. Asentí y comencé a explicar a la empleada en español lo que él quería decir. Al final todo se redujo a un simple error en el código de su boleto, una confusión menor que impedía continuar el trámite. Me puse en medio traduciendo con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Todo se resolvió. Logan me tomó las manos y exclamó agradecido: «Señora, usted es extraordinaria. No sé cómo agradecerle. Me ha salvado». Sonrió con sinceridad, con una gratitud genuina como si realmente lo hubiera rescatado de una desgracia. Me giré y encontré la mirada de Diego Morales Vargas y Xiomara. Estaban ahí inmóviles, atónitos, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. Diego fruncía el ceño mientras Xiomara cruzaba los brazos y apretaba los labios con desdén. Fingí no verlos. Bajé la cabeza y caminé detrás de ellos hacia el filtro de seguridad. Sin embargo, dentro de mí sentí un orgullo pequeño pero firme. Yo, la madre pobre, la que ellos despreciaban, acababa de hacer algo que ni siquiera imaginaban. Pero esa satisfacción se disipó pronto al recordar los insultos de la noche anterior. Ellos querían llevarme a Chengdu, solo para exponerme como objeto de burla. Y sabía que para ellos este instante no cambiaría absolutamente nada. En el avión, por casualidad, me asignaron un asiento cerca de los Dupont, mientras que Diego y Xiomara viajaban unas filas más adelante. Logan inició la conversación al enterarse de que yo hablaba algo de italiano. Se mostró sorprendido y comenzó a contarme sobre sus años trabajando en Milán, sobre sus calles empedradas y los cafés de aroma profundo. Yo sonreí
y le respondí en italiano. Milán es hermosa, ¿verdad? Una amiga me enseñó algunas canciones italianas como «Oh sole mio». Logan abrió los ojos con asombro y casi soltó una carcajada de alegría. «Habla usted italiano mejor que algunos amigos que conocí allá», dijo aplaudiendo con entusiasmo antes de seguir relatando sus viajes desde París hasta Roma como si fuéramos viejos conocidos. Conversamos durante todo el vuelo entrelazando frases en francés y palabras en italiano como si estuviéramos interpretando juntos una melodía que jamás pensé que podría tocar. Le hablé de Chiapas, de aquellos días en los que aprendía idiomas gracias a desconocidos en el mercado. Logan me escuchaba con atención, con una mirada llena de respeto, sin asomo alguno de desdén. Por primera vez en muchos años me sentí reconocida no como una madre pobre, sino como una mujer con sueños y con esfuerzo propio. Pero esa sensación se quebró al escuchar la voz de Xiomara, susurrándole a Diego en un chino cortante. Esa mujer solo repite como un loro. «No le hagas caso». Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Volteé el rostro hacia la ventanilla observando las nubes que pasaban lentamente. Yo no era un loro. Cada palabra aprendida, cada frase que pronunciaba, era fruto de noches interminables, bajo la luz de un quinqué de días extenuantes en los que aún hallaba fuerzas para estudiar. Todo por Diego, para intentar comprender el mundo de mi hijo. Pero para ellos, yo no era más que una impostora. Una madre campesina indigna de atención. Apreté los puños y contuve las lágrimas. Quise gritarles que entendía cada palabra que decían, que no era la ignorante que imaginaban. Sin embargo, guardé silencio sabiendo que nada cambiaría su forma de verme. Diego no dijo nada durante el vuelo. Solo me lanzó algunas miradas fugaces, mezcla de incomodidad y desconcierto. Tal vez no esperaba que su madre, a quien había llamado inútil, pudiera conversar con un hombre como Logan, hacerlo reír y ganarse su respeto. Pero aquella incomodidad se disipó pronto. Al aterrizar, Diego y Xiomara retomaron su habitual arrogancia caminando delante de mí, como si yo no fuera más que una sombra siguiéndolos. Antes de despedirse, Logan me estrechó la mano con sinceridad. «Señora, ha sido un placer conversar con usted. Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo». Yo sonreí y asentí, aunque por dentro mi corazón pesaba. Sabía que este viaje no sería fácil. Los insultos y las miradas de desprecio aún me esperaban en Chengdu. Chengdu me recibió con el frío cortante del invierno, pero ese frío no se comparaba con la escarcha que sentía en el corazón. Al entrar en el salón de bodas de Diego Morales Vargas y Xiomara, el lugar me dejó sin aliento, un espacio inmenso, iluminado por lámparas de cristal que colgaban del techo como estrellas detenidas. Sobre cada mesa habían dispuesto ramos de rosas blancas y banquetes repletos de manjares que jamás había visto. Langosta, cortes finos de res, copas de vino tinto, brillando bajo las luces. Me quedé en el umbral apretando con fuerza mi viejo bolso de manta, sintiéndome perdida como una invitada, que en realidad no había sido bienvenida. El vestido que llevaba lo había cosido yo misma con retazos, ajustado torpemente a mi cuerpo, con costuras gruesas que delataban mi falta de recursos. Había hecho todo lo posible para que luciera digno, pero al entrar, las miradas de los invitados, con sus trajes elegantes y joyas centelleantes, se posaron sobre mí, acompañadas de sonrisas burlonas y murmullos que cortaban como cuchillas. Busqué un rincón apartado y me senté en una mesa pequeña en el extremo del salón. Los lugares cercanos al escenario estaban reservados para los invitados, distinguidos hombres de traje impecable, mujeres con collares que brillaban como fuego. Los observaba y me sentía como una mancha en medio de aquel mundo de lujo. Cerca de mí, Valentina Wang, la madre de Xiomara,
Una mujer alta y esbelta con el cabello recogido y un vestido de seda negra, murmuró en chino: «Aún hará amiga. Ese vestido parece sacado de una sirvienta». Su voz fue baja, pero entendí cada palabra. Bajé la mirada fingiendo ocuparme con el vaso de agua, mientras por dentro mi pecho se cerraba como si me faltara el aire. Sabía que no pertenecía a ese lugar, pero estaba allí por mi hijo. Creí que Diego me necesitaba en el día más importante de su vida. Ahora me preguntaba si había cometido un error. La música comenzó a sonar, una pieza suave de orquesta, y los reflectores iluminaron el escenario. El maestro de ceremonias, vestido de esmoquín, presentó a los novios con voz solemne. Diego apareció tomado de la mano de Xiomara. Él alto con un traje blanco que lo hacía parecer un príncipe. Ella deslumbrante en un vestido de novia que parecía tallado en luz. Reían, se tomaban de la mano y el público estalló en aplausos y vítores. Yo miraba a mi hijo, buscando en sus ojos alguna chispa de aquel niño que me abrazaba cuando se caía, pero no vi nada más que la arrogancia de un hombre que había olvidado sus raíces. Tras unas palabras de agradecimiento, Diego tomó el micrófono con la sonrisa aún en los labios. De pronto, me llamó mamá, sube al escenario. Su voz sonaba dulce, pero percibí la falsedad escondida en cada sílaba. Me levanté con las piernas temblorosas y avancé. El salón entero guardó silencio. Todas las miradas se fijaron en mí. Enderecé la espalda, aunque mi vestido pobre me hacía sentir desnuda ante el mundo. Diego sonrió, pero aquella sonrisa no tenía calor. Cambió al chino y con voz clara que retumbó en los altavoces, dijo: «Esta es mi madre. Una mujer pobre e ignorante que toda su vida solo supo trabajar con sus manos. Y yo jamás viviré una vida miserable como la de ella». Las carcajadas estallaron. Un oleaje de risas me golpeó los oídos. Cada estallido era un puñal que me atravesaba el corazón. Permanecí de pie bajo las luces, despojada de toda dignidad, frente a cientos de desconocidos. Xiomara tomó la mano de Diego y se rió con él. Sus ojos me recorrieron con desprecio. Mantuve el rostro sereno, aunque por dentro se me partía el alma. No podía permitirles ver mi debilidad, ni que supieran que entendía cada insulto. Bajé del escenario y regresé a mi rincón entre los murmullos del público. «Mírala. Parece realmente una criada», dijo en chino una mujer cercana. Apreté el vaso entre mis manos conteniendo las lágrimas. Años de esfuerzo, de sacrificios, de jornadas interminables para darle a Diego un futuro. Y todo lo que recibía a cambio eran burlas y miradas de desprecio de mi propio hijo. La fiesta continuó con música estruendosa y copas de vino. Diego y Xiomara bailaban en el centro, iluminados como una pareja perfecta. Yo los observaba desde lejos, sola, empequeñecida, sintiendo que me desvanecía en aquel salón que no era mío. Un mesero pasó y dejó un platillo frente a mí. «Le invito a probar esto, señora», dijo con amabilidad. Le dediqué una sonrisa débil y negué con la cabeza. La primera muestra de respeto en toda la noche provenía de un desconocido. Pero no tenía hambre. El estómago se me cerraba con el corazón hecho pedazos. Miré hacia Diego. Lo vi reír con Xiomara, estrechar su mano como si ella fuera su único universo. Yo, la madre que había dado todo por él, era ahora apenas una sombra, un recurso para hacerlo lucir frente a los demás. Me pregunté qué pensaría Andrés Morales si aún viviera. Él soñaba con que Diego creciera siendo un hombre noble, capaz de amar y honrar a su familia. Sin embargo, ahí estaba en un salón de lujo, humillándome ante un mar de desconocidos. Apreté los puños, las uñas hundiéndose en mis palmas, pero no lloré. No iba a darles ese placer.
Y aún así, en lo más profundo, supe que la herida que Diego me había dejado nunca cerraría. Las risas y murmullos del Salón Imperial de Chengdu seguían golpeando mis oídos como cuchillas afiladas cuando Diego Morales Vargas volvió a subir al escenario. Llevaba el micrófono en la mano con esa sonrisa soberbia aún marcada en su rostro, después de exhibirme frente a todos. Xiomara a su lado le tomó la mano y sus ojos cargados de desprecio se posaron sobre mí, como si yo fuera una mancha que debía borrarse del día más importante de sus vidas. Me quedé en mi rincón del salón, bajo aquellas luces brillantes que me hacían sentir diminuta, rota, invisible. Pero entonces algo ardió dentro de mí. No era coraje vacío, sino la fuerza que había forjado a lo largo de años de dolor y resistencia. No podía permitir que siguieran riéndose de mí. No iba a dejar que me vieran como una mujer ingenua y sin valor como ellos creían. Cuando Diego se disponía a soltar otra de sus frases crueles, avancé. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. «Diego, dame el micrófono». Lo dije con un tono parejo cargado de determinación. Él vaciló sorprendido. Sus ojos mostraron un destello de duda, pero no le di tiempo a reaccionar. Con suavidad, pero con firmeza, le arrebaté el micrófono de la mano. Sentí el frío del metal en mi palma endurecida por los años de trabajo. El salón quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en mí, algunas curiosas, otras incrédulas. Respiré hondo dejando que el aire helado llenara mis pulmones. Y hablé en un mandarín claro, profundo y seguro. Estimados invitados, soy la madre del novio Diego Morales Vargas. Gracias por estar aquí compartiendo este día. Quiero dedicar unas palabras al novio, a la novia y a todos ustedes. La sala entera se congeló. La música se detuvo en seco. Mi voz firme llenaba cada rincón del lugar. Vi bocas abiertas, ojos desorbitados, la incredulidad flotando en el aire. Nadie esperaba que una mujer humilde vestida con un traje remendado hablara un mandarín tan limpio y preciso. Continué con calma y fuerza recitando de memoria uno de los versos que había aprendido en tantas noches de desvelo, bajo la luz tenue de un quinqué. Deseo ser un par de aves con las alas unidas en la tierra. Deseo ser ramas que crecen juntas. Mi voz resonó sin titubeos, como si narrara mi propia historia, la de una mujer que había soportado todo y aún así permanecía erguida. Entonces la multitud estalló. Aplausos fuertes, prolongados. Algunos invitados incluso se pusieron de pie aplaudiendo con entusiasmo. Escuché voces entre la multitud. ¡Qué impresionante! Habla mandarín como si fuera nativa. Otros murmuraban con desdén hacia Diego. Y no que el novio dijo que su madre era analfabeta. ¡Qué vergüenza! Ella pronuncia mejor que él. Bajé la mirada y lo vi Diego petrificado con el rostro pálido como papel. A su lado Xiomara apretaba el vestido de novia con rabia contenida, los ojos encendidos, luchando por no perder la compostura. Pero yo no me detuve. Había callado demasiado. Había soportado más de lo que cualquier corazón debería. Miré de frente a la multitud, y mis palabras en chino se volvieron aún más filosas. Puede que yo solo sea una madre pobre. Como mi hijo acaba de decir. Fui yo quien vendió la casa, quien firmó deudas, quien trabajó hasta el agotamiento para que él pudiera tener la oportunidad de estar aquí hoy. Y jamás imaginé que a cambio, lo único que recibiría serían insultos y humillaciones. El salón volvió a quedar en silencio. Un silencio espeso, como si todos contuvieran el aliento. Me giré hacia Diego, lo miré directamente a los ojos, ya no con la súplica de una madre que busca cariño, sino con la firmeza de quien ha soportado demasiado. Y le hablé en la lengua que él creyó que yo nunca aprendería en mi vida. Cada una de tus humillaciones, hijo, yo las escuché con claridad.
Lo dije despacio con un filo que cortaba como cuchillo. Diego se quedó helado. Retrocedió un paso como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro se tornó pálido, las manos le temblaban. Xiomara abrió los ojos con asombro, giró hacia él, con un chillido incrédulo. «No me dijiste que ella no sabía nada». Un murmullo se propagó por el salón. Algunos me miraban con respeto. Otros cuchicheaban lanzando miradas hacia Diego y Xiomara. Alcancé a ver a Valentina Wang, madre de Xiomara, sentada en la mesa de honor. Su gesto permanecía rígido, pero sus manos crispadas alrededor de la copa de vino la delataban. No me importó. Yo ya os había dicho lo que tenía que decir. Recordé en voz alta aquellas noches interminables, estudiando chino para comprender el mundo de mi hijo. Los días cargando canastos de verduras en el mercado de Chiapas. Las veces que me desmayé en la calle y aún así me levanté por él. No soy una sirvienta. No soy un loro que repite sin pensar. Pronuncié con firmeza en chino cada sílaba clara y rotunda. Mi voz resonó en todo el salón. Soy una madre, y lo he dado todo por mi hijo, aunque él me mire como si no fuera nada. El aplauso estalló nuevamente, más fuerte, más decidido, como si todo el público se pusiera de mi lado. Pero yo no sentí victoria. Lo único que me llenaba era el dolor. Un dolor profundo, imposible de curar. Miré a Diego cabizbajo con los ojos vacíos. A su lado Xiomara ardía de rabia con el rostro enrojecido, intentando mantener la compostura. No dije nada más. Le devolví el micrófono a mi hijo. Sus dedos temblorosos apenas pudieron sostenerlo. Bajé del escenario con la espalda recta y la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que el corazón se me rompía en pedazos. El salón quedó mudo y lo único que se escuchaba eran mis pasos sobre el piso de madera. Regresé a mi mesa apartada y me senté con la sensación de que todo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Había dicho la verdad. Había mostrado el verdadero rostro de Diego y Xiomara frente a todos. Pero eso no me dio alivio. Solo quedaba un vacío insoportable, como si acabara de perder lo único que me mantenía viva, la fe en mi propio hijo. Lo miré de nuevo sobre el escenario. Intentaba sonreír. Intentaba continuar con la fiesta, pero su mirada estaba perdida, como si supiera que acababa de perder algo irrecuperable. El murmullo del salón no cesaba, extendiéndose como olas tras mis palabras. Yo permanecí sentada con la vista fija en el vaso de agua tibio frente a mí. De pronto una voz grave emergió desde la mesa de honor, cortando el ruido de golpe. Alcé la mirada y reconocí a Logan Dupont, el comerciante francés al que había ayudado en el aeropuerto. Se puso de pie, erguido y firme, sus ojos recorriendo el salón con dureza. Su voz resonó clara y cargada de indignación. «No puedo creer que seas capaz de tratar así a tu propia madre. Esta mujer me ayudó en el aeropuerto cuando nadie más se preocupó por mí. Ella habla francés e italiano y tiene más dignidad que toda tu familia junta». Sus palabras cayeron como un golpe seco, y el salón quedó inmóvil por unos instantes. Algunos invitados que comprendían francés iniciaron el aplauso, y pronto aquel sonido creció, extendiéndose como una ola de apoyo que llenó el lugar. Miré a Logan con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de gratitud y dolor. No solo me había defendido, también me había reconocido por lo que soy, una mujer humilde de Chiapas, pero con valor propio. Entonces, Logan Dupont giró hacia señor Wang Jian, padre de Xiomara, un hombre de mediana edad impecablemente vestido con un traje de lujo. Su voz helada y firme resonó en todo el salón. «He decidido cancelar todos mis negocios con su familia». El salón estalló en exclamaciones. Los murmullos se transformaron en suspiros contenidos, y todas las miradas se dirigieron hacia la mesa de los Wang.
Señor Wang se levantó bruscamente pálido y respondió en francés con voz temblorosa. «Señor Dupont, por favor, escúcheme. Esto es un malentendido. Podemos explicarlo todo». Alzó las manos en un gesto de súplica, intentando mantener la compostura, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Logan negó con la cabeza con la mirada implacable. «No, señor Wang. Esta noche he visto el verdadero rostro de su familia. No haré negocios con gente como ustedes». Sus palabras fueron el golpe final. Señor Wang se dejó caer en su silla sin fuerzas. Valentina Wang, madre de Xiomara, cubrió su rostro con las manos, las lágrimas deslizándose sobre su maquillaje. Sollozaba como si el mundo se desmoronara. Señor Wang apoyó las manos en la mesa, la mirada perdida. Yo los observaba, pero no sentía satisfacción. Solo el peso insoportable de mi propio dolor, el de una madre traicionada por su propio hijo. Diego permanecía de pie en el escenario. Tenía el rostro descompuesto, blanco como la cal. Sus ojos abiertos por el miedo. De pronto bajó corriendo y se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, no hagas esto. Me arruinaste la vida», gritó con voz quebrada, desesperada como un niño al que le quitan su juguete favorito. Lo miré. Aquel hijo por el que había dado todo ya no era el mismo. Sus ojos, que alguna vez brillaron al hablar de sus sueños, ahora estaban llenos de miedo, pero no de arrepentimiento. No temía por cómo me había tratado, sino por lo que estaba perdiendo. Ya no veía al pequeño Diego de antaño, sino a un hombre ambicioso que había humillado a su madre, que me había convertido en espectáculo ante extraños. Me puse de pie, lo miré directo a los ojos, y con voz firme y lenta, cada palabra tan pesada como una piedra, le dije: «No fui yo quien destruyó tu vida. Fuiste tú mismo al olvidar quien te dio la vida». Mi voz no fue alta, pero bastó para hacerlo estremecer como si le hubieran dado una bofetada. El salón seguía lleno de ruido, pero para mí todo quedó en silencio. Me giré y caminé hacia la salida con pasos firmes, aunque mi corazón estuviera hecho pedazos. Ni los sollozos de Valentina ni los murmullos de los invitados pudieron detenerme. Solo quería alejarme de esas luces de cristal y de la falsedad de quienes alguna vez creí familia. Afuera la nieve de Chengdu caía blanca y espesa, pegándose a mi cabello canoso, a mi piel, pero no tanto como el frío que llevaba en el alma. Caminé sin volver la vista atrás. Cada paso era una declaración de que no permitiría que este dolor me quebrara. Me detuve un instante mirando el cielo blanco y pensé en Chiapas, en esa tierra mía que siempre me sostuvo. Había hecho todo por Diego, pero ahora sabía que debía vivir por mí. No lloré, aunque las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Apreté mi vieja bolsa de manta y seguí caminando. Sabía que debía regresar a mi tierra, que no podía quedarme en un lugar donde el amor de madre había sido pisoteado. Dentro de mí aún había una parte que amaba a Diego, que esperaba quizás que un día comprendiera todo lo que hice por él. Pero otra parte, la que había nacido de años de resistencia, me recordaba que no necesitaba su reconocimiento para seguir adelante. Soy Rosa María Vargas, la mujer que sobrevivió a todo, que aprendió a levantarse después de cada caída. Y aunque mi hijo me dé la espalda, no permitiré que este dolor defina quién soy. Tras dejar atrás el lujoso salón de bodas en Chengdu y regresar a Chiapas, reuní lo poco que me quedaba de dinero y compré una casita sencilla. No era grande, pero tenía un techo de tejas rojas y un pequeño patio al frente. Planté hileras de flores rosas rojas encendidas y arbustos de lavanda que perfumaban el aire con cada brisa. Cada mañana las regaba y me quedaba contemplando cómo se abrían bajo el sol,
sintiendo que de algún modo mi propio corazón también florecía. Ligero en paz. Me prometí que no dejaría que el dolor de la traición guiara mi vida. Después de tantos años viviendo solo para Diego, ahora viviría para mí. Abrí una pequeña clase de idiomas. En mi hogar enseñaba chino, francés e italiano. Cobraba una cuota simbólica y a los más humildes del pueblo les daba las lecciones gratis. Al principio solo venían unos cuantos niños curiosos, pero poco a poco el espacio se llenó. Jóvenes adultos hasta la vendedora del mercado y el mecánico de la esquina comenzaron a asistir. Decían que les gustaba mi forma de enseñar despacio, con paciencia y con una pronunciación que, según ellos, parece como si cantara frente a la pizarra de madera. Trazaba los caracteres chinos con cuidado y les contaba cómo los aprendí a la luz de un quinqué en aquellas noches interminables de cansancio. Cada sonrisa de mis alumnos, cada pregunta ingenua, me hacía sentir que por fin vivía una vida distinta. Ya no era solo la de una madre que se sacrifica, también era la de una mujer que se descubre a sí misma. Cambié hábitos, dejé de trabajar hasta la extenuación, empecé a cuidar de mí. Me compré una blusa nueva dejando atrás las prendas gastadas. Caminaba por el pueblo, conversaba con doña Rosa Martínez sobre recetas de tortillas de maíz y compartía café con don Tomás Ruiz mientras me relataba historias de antaño. Por las tardes me sentaba en el corredor, tomaba mi café lentamente, veía florecer las rosas y escuchaba el canto de los pájaros. Por primera vez en muchos años, sentí que realmente estaba viviendo. Unos meses después comenzaron a llegar noticias del mundo lejano como ráfagas de viento, trayendo polvo hasta Chiapas. Don Tomás, ese vecino viejo que nunca soltaba su taza de café en el portal, me contó lo que había oído de conocidos. Logan Dupont, el comerciante francés, a quien ayudé en el aeropuerto, había retirado toda su inversión de la empresa de la familia de Xiomara. Bastó una sola decisión para que el imperio que ellos habían construido durante años comenzara a tambalearse. La compañía se declaró en quiebra. Los bancos embargaron sus edificios y sus autos de lujo. Xiomara, presa de la rabia y la frustración, pidió el divorcio y expulsó a Diego de su vida. Los amigos que antes lo rodeaban cuando estaba rodeado de riqueza, lo abandonaron dejándolo solo entre deudas y vacío. Con voz grave don Tomás añadió: «Dicen que el muchacho Diego ya volvió a México. Vendió hasta el reloj de oro y ahora duerme en las bancas de los parques. Nadie sabe dónde anda realmente». Escuché esas palabras con las manos detenidas sobre la tierra húmeda del huerto detrás de mi casa, sintiendo un peso en el pecho. Imaginé a Diego, aquel hijo mío que alguna vez vestía trajes impecables y se reía con desdén de su madre, convertido ahora en un hombre demacrado, perdido entre calles frías. No sentía triunfo ni satisfacción, solo un dolor profundo, como si el corazón se desgarrara una vez más. Había entregado toda mi vida por él, y al final debía afrontar el precio de sus propias decisiones. Una tarde lluviosa, mientras me agachaba en el patio para sembrar nuevas hileras de flores, la llovizna fina empapaba mi blusa delgada. La tierra bajo mis pies estaba resbalosa, el lodo se adhería a mis manos, pero seguía trabajando como siempre lo hacía para intentar olvidar el dolor. De pronto una voz ronca se oyó a mi espalda. «Mamá». Aquel timbre débil perdido me estremeció. Me giré y ahí estaba Diego Morales Vargas. Ya no era el hombre altivo de traje blanco, sino una figura rota. Llevaba la barba crecida, el cabello enmarañado, la ropa empapada y cubierta de barro. Se arrodilló en medio del charco con las lágrimas fundiéndose en la lluvia que corría por su rostro. «Mamá, me equivoqué», sollozaba con la voz entrecortada. «¿Puedes perdonarme?».
Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No por el dolor de escucharlas, sino porque arrancaban de raíz todo lo que había intentado sepultar décadas de sacrificios, los insultos que me lanzó en Chengdu, las miradas de desprecio, las risas crueles. Todo volvió a mi mente con una claridad punzante. Me quedé inmóvil apretando con fuerza el azadón, los ojos empañados por lágrimas. La lluvia caía con más fuerza calándome hasta los huesos, pero lo único que sentía era un vacío hondo. Miré a ese hijo que alguna vez fue mi mundo entero ahora de rodillas suplicando. Una parte de mí quiso correr hacia él, abrazarlo, enjugar sus lágrimas como cuando era niño. Pero la otra parte, endurecida por tantas heridas, me mantuvo firme. No podía olvidar lo que dijo. No podía borrar la forma en que me convirtió en burla frente a todos. El silencio se alargó roto solo por la lluvia y sus sollozos. Me acerqué, levanté la mano, pero no para alzarlo. La posé en sus hombros, sintiendo su cuerpo temblar bajo la tela empapada. «El perdón necesita tiempo», susurré con la voz pesada, «y tienes que aprender a levantarte con tus propios pies». No fue un reproche, pero tampoco una caricia. Fue la verdad la única que podía darle. En ese instante me di la vuelta y entré en mi pequeña casa de tejas rojas en Chiapas, dejando a Diego arrodillado bajo la lluvia. Al cerrar la puerta tras de mí, me apoyé en la pared y por fin las lágrimas que había contenido cayeron sin freno. No sabía si lo que hacía era correcto, no sabía si algún día podría perdonarlo, ni si ese lazo entre madre e hijo podría remendarse después de tanto daño. Pero sabía algo: yo le había dado todo y ahora él debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Me senté en la silla de madera y de pronto recordé a Andrés Morales. Tal vez si pudiera verme ahora me diría que hice lo correcto, que defendí mi dignidad. Yo lo había entregado todo, había criado con esmero a Diego, pero entendí que nunca podría controlar lo que hay en su corazón. Afuera la lluvia seguía cayendo, y me lo imaginaba todavía ahí de rodillas en el barro. No sabía si se levantaría o si seguiría hundido. No sabía si algún día comprendería mis sacrificios, si volvería a mirarme con los ojos del niño que fue. Pero yo tenía algo claro: pasara lo que pasara, yo seguiría viviendo. Seguiría avanzando como siempre lo había hecho. Me limpié las lágrimas. Me levanté y abrí mi viejo cuaderno. Ahí seguían las palabras en chino, francés e italiano, testigos de los años en que luché, no solo por mi hijo, sino también por mí misma. No sé si la herida entre madre e hijo podrá cerrarse algún día, pero sé que de ahora en adelante Diego tendrá que pagar el precio de lo que hizo, y yo seguiré viviendo no por él, sino por mí. Soy una mujer que ha sobrevivido al dolor, que ha resistido todo, y que aún permanece de pie, aunque su corazón esté lleno de cicatrices. En la vida los soberbios pueden presumir por un tiempo, pero al final la verdad y la justicia siempre los alcanzan. En cambio, quienes resisten y conservan la bondad terminan recibiendo la recompensa que merecen. ¿Tú crees que Diego merecía ese destino? Si fueras la madre en mi lugar, ¿habrías guardado silencio o te habrías levantado? Gracias por escuchar. Cuida mucho tu salud y comparte tu opinión en los comentarios. Realmente quiero leerte.